¿Qué sucede realmente cuando una línea defensiva colapsa en cuestión de días? ¿Cómo afecta esto no solo a una guerra, sino a la estabilidad de un país entero y potencialmente a toda una región? El avance ruso sobre Guliáipole ha encendido alarmas no solo en Ucrania, sino en toda Europa Oriental. Sin embargo, la pregunta crucial que muchos intentan evitar es: ¿por qué la caída de una sola ciudad podría provocar el derrumbe de una guerra entera? Acompáñanos a explorar este fenómeno, sus raíces, sus consecuencias históricas y, sobre todo, las lecciones que aún pueden salvar el futuro de Ucrania. Guliáipole no es simplemente un nombre en el mapa. Su valor estratégico es tan alto que perderla trasciende la simple pérdida de territorio. Significa dejar expuesta una franja crítica y abrir rutas directas hacia el corazón de la defensa ucraniana. No se trata únicamente de retroceder, sino de desencadenar un efecto dominó capaz de arrastrar provincias enteras bajo control enemigo. Para comprender la magnitud, basta recordar cómo, en la Segunda Guerra Mundial, pequeñas brechas en líneas fortificadas como la línea Mannerheim o la línea Maginot acabaron por desmoronar ejércitos enteros, permitiendo a las fuerzas invasoras avanzar como un río tras romper una presa. En los últimos días, las fuerzas rusas han avanzado en esta zona a un ritmo que rompe todos los precedentes. Donde antes costaba semanas conquistar un solo kilómetro, ahora los partes de guerra hablan de progresos de hasta 4 o 5 kilómetros en apenas 24 horas. Es una velocidad inédita desde el inicio del conflicto y deja claro que la defensa ucraniana está al borde del colapso. Este tipo de avance solo se ha visto en contadas ocasiones históricas, como durante la ofensiva relámpago alemana, la Blitzkrieg, en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. La gravedad ha sido reconocida incluso por las autoridades ucranianas. El gobierno ha anunciado la evacuación oficial de civiles. Parlamentarios como Mariana Vesula han admitido públicamente la inminente pérdida de Guliáipole, lanzando una advertencia. Lo que ocurre aquí puede repetirse en otros frentes si no se actúa con urgencia. Las imágenes de familias huyendo, de convoyes improvisados bajo el fuego, evocan las grandes evacuaciones de Dunkerque en 1940, donde la supervivencia dependía de cada minuto y cada decisión. Pero existe una amenaza aún más inquietante. Más allá de comunicados y anuncios, hay un cálculo estratégico que los altos mandos ucranianos han intentado ocultar. Ese cálculo, que revelaremos más adelante, explica por qué la caída de Guliáipole podría ser solo el principio de una cadena de derrotas catastróficas. Este tipo de cálculos, basados en la cantidad de reservas, la logística disponible y la moral de la tropa, han sido determinantes en otros conflictos. Basta recordar cómo en la Guerra de Corea, la retirada de Seúl marcó el principio de una larga serie de reveses para el sur. Si se subestima la importancia de esta ciudad, se pierde de vista el tablero completo y el verdadero riesgo: el desplome de una línea defensiva construida durante años, con miles de millones invertidos y el destino de millones de personas en juego. Las ciudades, como piezas en un dominó, pueden parecer individuales, pero su caída puede hacer temblar toda la estructura de defensa nacional. Recordemos cómo la caída de Stalingrado cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. ¿Qué factores han llevado a este punto crítico? Para entender el alcance de la amenaza, primero debemos analizar por qué Guliáipole se ha convertido en el epicentro de la crisis. Su ubicación geográfica, en el sur de Ucrania, la convierte en un punto de paso obligado para cualquier maniobra logística y militar. La ciudad controla rutas que comunican el este y el oeste, y es, además, un nudo ferroviario y de carreteras que permite abastecer o cortar el flujo de suministros a grandes unidades militares. En apenas una semana, el Frente Sur ha cambiado más que en varios meses previos. El avance ruso cerca de Guliáipole no solo es veloz, es casi sin precedentes desde que comenzó esta guerra. Las posiciones defensivas ucranianas, que antes estaban separadas por 15 kilómetros, hoy apenas distan 4. Todo ha ocurrido en cuestión de días. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en la rapidez con la que las tropas alemanas cruzaron las Ardenas en 1940, tomando por sorpresa a los aliados
y forzando una retirada generalizada. Lo que era una línea sólida, plagada de trincheras y obstáculos, se ha desmoronado a un ritmo alarmante. Los rusos han implementado una táctica conocida como golpe de palma. Avanzan en varios ejes al mismo tiempo y atacan desde diferentes direcciones, obligando al mando ucraniano a adivinar dónde llegará el siguiente golpe. Este método recuerda la táctica de ataque en pinza, utilizada por generales como Heinz Guderian, que permitía rodear y neutralizar posiciones enemigas con una eficiencia letal. Cada vez que Ucrania trata de reforzar una zona, los rusos ya están rompiendo otra. Esta presión constante ha dejado al descubierto la falta de reservas. Simplemente no hay suficientes unidades frescas para tapar los huecos, ni tiempo para reorganizar la defensa. El resultado es un colapso acelerado de la línea ucraniana, una situación inédita en esta guerra. En el pasado, en conflictos como la guerra de Yom Kippur, la falta de reservas fue el talón de Aquiles que permitió a los atacantes romper defensas consideradas impenetrables. El punto clave en este tablero es Danilivka. Este pequeño asentamiento ha caído en manos rusas y tiene un valor logístico descomunal. Por allí cruzaba la única ruta principal que abastecía a Guliáipole y a toda la agrupación ucraniana en la zona. Con la pérdida de Danilivka, Ucrania sufre un corte casi total de suministros esenciales. Municiones, alimentos y hasta agua deben llegar ahora por caminos mucho más largos y peligrosos. Este tipo de situaciones ya se vivieron en la Primera Guerra Mundial, cuando el control de líneas de suministro como el ferrocarril de Verdún fue clave para la resistencia francesa. En este contexto, cada mínimo error logístico puede ser letal. Un cálculo equivocado al intentar reabastecer a las tropas puede significar el aislamiento total y la derrota irremediable. El margen para equivocarse es prácticamente nulo. Una decisión mal tomada condena a miles de soldados a quedar atrapados, sin retirada ni refuerzos posibles. En la batalla de Stalingrado, las tropas alemanas quedaron cercadas por fallos logísticos y errores de cálculo similares, lo que llevó a su rendición meses después. Así, la inminente caída de Guliáipole no es solo la pérdida de una ciudad, es la señal de que todo el sistema defensivo ucraniano en el sur está al borde del colapso. La velocidad del avance ruso ha cambiado las reglas del juego. Ahora la pregunta es si la defensa de Ucrania podrá resistir, o si esta derrota marcará el comienzo de un derrumbe aún mayor. No es solo una cuestión de mapas, sino de supervivencia nacional. Pero el frente no se define solo en los mapas, ni con movimientos de tropas. Detrás de cada decisión hay dilemas humanos y apuestas políticas. ¿Qué ocurre en la retaguardia? ¿Y cómo se vive la presión bajo fuego constante? Los civiles enfrentan el temor de perder sus hogares y la angustia de separarse de familiares. Durante la evacuación de Mariupol, por ejemplo, muchas familias se dividieron por la urgencia de la huida y la reconstrucción de sus vidas aún no ha terminado. ¿Hasta dónde puede resistir una nación cuando la moral y los recursos rozan el abismo? El ejército ucraniano se enfrenta ahora a su prueba más desesperada. Un agotamiento físico, psicológico y logístico que amenaza con romper todas las líneas de defensa. Ya no se trata únicamente de perder posiciones, sino de sobrevivir, día tras día, con suministros mínimos y sin la esperanza de un relevo real. Esta situación recuerda al cerco de Leningrado, cuando la población resistió durante casi 900 días, pese a la escasez absoluta. La situación en el frente es implacable. Los mandos ucranianos han admitido la ausencia casi total de reservas. Organizar contraataques se ha vuelto una fantasía. Las brigadas están diezmadas, los refuerzos escasean y el reloj avanza en su contra. Cada baja, cada posición abandonada, pesa el doble cuando ya no queda a quien enviar al combate. En la Guerra Civil Española, la falta de reservas y la imposibilidad de reorganizarse llevó a la caída de ciudades como Barcelona y, finalmente, al colapso republicano. Las pérdidas constantes y las evacuaciones han provocado un daño psicológico incalculable. Los civiles, al ver brechas en las defensas y retiradas apresuradas, pierden la fe. Los soldados, exhaustos,
superados en número y armamento, apenas logran sostener la moral. El miedo a quedar rodeados crece con cada noche de bombardeos y con cada rumor de que las rutas de escape pueden cerrarse para siempre. En la historia reciente, el colapso moral fue clave en la caída de Kabul en 2021, donde el pánico superó cualquier capacidad de resistencia. Durante meses, algunos analistas trataron de calmar los ánimos con la idea de supuestas trampas tácticas, insinuando que cada retirada formaba parte de un plan maestro. Pero la realidad es mucho más cruda. No existe estrategia que justifique la pérdida sistemática de hombres, municiones y territorio. En este contexto, la retirada no es táctica, es una necesidad. La presión enemiga y la falta de recursos han vuelto imposible cubrir un frente que se ha extendido más allá de cualquier lógica defensiva. Esta situación se presentó durante la retirada soviética en Afganistán, cuando la estrategia dejó de ser relevante ante la falta de recursos y tropas frescas. La estructura defensiva de Ucrania se está desmoronando, no por una sola batalla, sino por el desgaste acumulado tras intentar defender cada metro de tierra con fuerzas insuficientes. Mantener un frente de cientos de kilómetros ha estirado los recursos hasta el límite absoluto. Ya no hay margen para improvisar ni para simular fortaleza ante la adversidad. En la Primera Guerra Mundial, los frentes extensos y la incapacidad de reforzarlos condujeron a colapsos como el del ejército ruso en 1917. Ahora, lo que está en juego va mucho más allá de una ciudad. Si la moral y la estructura militar ucraniana colapsan aquí, el desenlace podría acelerarse mucho antes de lo que cualquier analista occidental se atreve a reconocer. Un efecto dominó amenaza no solo a Guliáipole, sino a ciudades enteras y a la credibilidad internacional de Ucrania, poniendo en riesgo años de apoyo y miles de millones invertidos. La caída de Saigón en 1975, por ejemplo, precipitó la retirada total de Estados Unidos y el fin de la República de Vietnam. Si Guliáipole cae, ¿qué caminos se abren y qué ciudades quedan expuestas? La respuesta es mucho más inquietante de lo que parece a simple vista. Orighiv, Zaporizhia, Mykolaiv y Odessa serían los siguientes objetivos en la línea de avance. Cada una de estas ciudades tiene un peso específico en la economía, la logística y el simbolismo nacional, y su caída podría significar la pérdida de acceso al Mar Negro, un golpe fatal para la economía ucraniana. Pero, ¿cómo se llegó a este punto crítico en el sur? Para entenderlo, hay que retroceder y analizar las decisiones que llevaron a Ucrania a este borde del colapso. Una sola brecha puede abrir toda la retaguardia. La inminente caída de Guliáipole no representa únicamente la pérdida de un enclave estratégico. Marca el principio de una reacción en cadena capaz de colapsar el frente sur de Ucrania y transformar el curso de la guerra. Este tipo de situaciones se dieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando la caída de Bastogne permitió a los alemanes avanzar temporalmente en las Ardenas. El siguiente objetivo lógico es Orighiv. Si las fuerzas rusas logran avanzar desde Guliáipole, Orighiv se convierte en la próxima barrera natural. Detrás de ella, acecha Zaporizhia. Perder Zaporizhia no sería solo un golpe militar demoledor, significaría, además, una catástrofe política y simbólica. Porque esa caída abriría la puerta de par en par a todo el sur del país, poniendo en peligro la soberanía misma de Ucrania. El avance hacia Odessa, por ejemplo, podría aislar a Ucrania de sus rutas marítimas, repitiendo tragedias como el sitio de Sebastopol en la Guerra de Crimea. Visualiza el mapa. Tras perder Guliáipole, la línea defensiva sur se reduce hasta volverse peligrosamente frágil. Si el avance ruso no es detenido, las siguientes en riesgo son Mykolaiv y, más allá, Odessa. Hablamos de regiones neurálgicas para la economía nacional, el transporte terrestre y la salida al Mar Negro. Si esas ciudades caen, Ucrania quedaría prácticamente aislada de sus rutas marítimas y comerciales. La economía, basada en la exportación de grano y metal, sufriría un colapso inmediato, como ocurrió en Yugoslavia tras la pérdida de acceso a puertos clave durante los conflictos de los años 90.
La amenaza no termina con la toma de ciudades. Hay un peligro aún mayor: el cerco total. Un avance veloz permitiría a las fuerzas rusas rodear grandes contingentes ucranianos, cortando de raíz sus líneas de comunicación y suministro. Sin munición, refuerzos ni víveres, cualquier defensa se vuelve cuestión de tiempo. El enemigo podría dividir y aniquilar las fuerzas restantes sin encontrar resistencia significativa. Este método de cerco fue utilizado por los alemanes en la Operación Barbarroja, donde ciudades enteras como Kiev quedaron completamente rodeadas y forzadas a rendirse. Este escenario desata un efecto dominó devastador, no solo en el campo de batalla, sino también en el ánimo nacional. Las imágenes de retirada, ciudades vacías y rutas logísticas rotas pueden hundir la moral no solo de los soldados, sino de toda la sociedad ucraniana. El cansancio se vuelve insoportable tras más de 2 años de guerra ininterrumpida. Las reservas humanas y materiales están exhaustas, y la esperanza de una contraofensiva victoriosa se desvanece con cada nueva pérdida. En conflictos históricos, como la Guerra de los 6 días, el agotamiento psicológico fue tan determinante como el militar. Mientras tanto, Occidente observa. La caída continua de posiciones estratégicas, a pesar de las gigantescas sumas invertidas en armamento y asistencia, siembra dudas sobre la viabilidad de seguir apoyando a Ucrania indefinidamente. El debate sobre la fatiga de guerra crece en los parlamentos europeos y en Estados Unidos, donde cada vez más voces cuestionan la utilidad de continuar el esfuerzo económico y militar. En la guerra de Vietnam, la fatiga social y política acabó forzando la retirada estadounidense mucho antes de que el frente estuviera completamente perdido. En este contexto, si el sur de Ucrania se derrumba, la soberanía nacional queda gravemente comprometida. El control ruso sobre estas regiones transformaría el equilibrio estratégico de Europa del Este y enviaría un mensaje de debilidad a nivel internacional. No solo está en juego el territorio, se juega el futuro de Ucrania como Estado independiente y la credibilidad de la Alianza Occidental frente al autoritarismo ruso. La pérdida de Checoslovaquia en 1938, tras la Conferencia de Múnich, mostró cómo la pasividad internacional puede tener consecuencias irreversibles. Pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué errores y decisiones fallidas permitieron que una fortaleza como Guliáipole quedara tan expuesta, tan vulnerable? Para entender el desastre, hay que examinar las grietas ocultas en el sistema defensivo ucraniano. ¿Fue negligencia, exceso de confianza o simple agotamiento lo que abrió la puerta al enemigo? Analizar errores pasados es crucial. Durante la invasión alemana de Francia, en 1940, la confianza ciega en la línea Maginot llevó a ignorar flancos vulnerables y permitió un avance relámpago por las Ardenas. No es solo una derrota militar, es perder cualquier control sobre el propio destino. En Guliáipole, la retirada no significa solo ceder terreno. Es la prueba visible de un sistema de defensa que jamás logró construir profundidad ni concentración de fuerzas. La ausencia de una defensa escalonada y la dispersión de tropas han abierto brechas tan grandes que una ofensiva rápida desmanteló años de preparación en apenas unos días. Este error ya se cometió en la defensa de Singapur en 1942, donde la falta de líneas de defensa alternativas llevó a una capitulación masiva en menos de una semana. Tras más de 3 años de guerra, el coste humano resulta imposible de medir. Decenas de miles de jóvenes han sido reclutados repetidas veces. Pueblos enteros arrastran ya heridas demográficas profundas. Las bajas acumuladas, el desgaste psicológico y la rotación forzada han reducido drásticamente la capacidad de respuesta. El ejército ucraniano enfrenta ahora el dilema de no saber si podrá reponer sus filas antes de que el enemigo avance aún más. En la Primera Guerra Mundial, países como Francia tuvieron que recurrir al reclutamiento de generaciones cada vez más jóvenes ante la sangría constante en el frente. Durante meses, autoridades y medios alimentaron la esperanza de que sería posible recuperar posiciones con contraataques puntuales. Pero la realidad histórica es implacable. Ni la ayuda financiera ni el armamento occidental
logran revertir la tendencia cuando el agotamiento material y humano llega a este punto. La esperanza de recuperar Guliáipole choca con hechos duros, forzando a repensar el significado mismo de resistir. En la Guerra de Corea, tras perder Seúl varias veces, la moral nacional se vio gravemente dañada, y la recuperación fue más psicológica que material. El avance ruso aquí no es solo táctica, es un salto psicológico y estratégico. Al fracturar la moral, el enemigo siembra miedo y desánimo, no solo en soldados, sino en toda la sociedad. Cada kilómetro ganado acerca la victoria militar, pero sobre todo, debilita la fe en la capacidad de defensa, transforma la percepción internacional y reconfigura el equilibrio de poder en la región. En conflictos como la invasión de Kuwait en 1990, la rápida pérdida de territorio y la caída de la moral aceleraron la intervención internacional, pero no evitaron el trauma nacional. El mayor peligro ahora es no aprender de estos errores. Si no se analiza con honestidad por qué colapsó la defensa, se corre el riesgo de repetir la tragedia en otras regiones, sacrificando aún más vidas y recursos. La historia está llena de ejemplos donde negar la realidad solo llevó a derrotas más profundas y costosas. La caída de Constantinopla en 1453 fue precedida por años de advertencias ignoradas y una confianza injustificada en murallas otrora invulnerables. La pregunta esencial es, ¿qué debemos comprender y hacer como sociedad y como testigos? Porque los hechos ya avanzan, pero el futuro aún depende de nuestra capacidad para aprender y responder a estas lecciones. La primera clave es informarse de fuentes diversas, evitando la propaganda y el autoengaño. La segunda, exigir transparencia y autocrítica a los líderes. Y, finalmente, reclamar una estrategia realista que priorice la vida y la viabilidad a largo plazo por encima de la mera resistencia simbólica. Si analizamos cómo Israel reorganizó su defensa tras la guerra de Yom Kippur, vemos que la autocrítica fue el primer paso para una recuperación efectiva. Mientras el frente se tambalea, la pregunta sobre el futuro inmediato se vuelve apremiante. ¿Puede Ucrania evitar que el colapso de Guliáipole marque el principio de una cadena imparable? Para responder, es necesario explorar escenarios posibles y acciones concretas. Una opción es consolidar una nueva línea defensiva, aunque implique ceder territorio, priorizando la protección de ciudades clave y corredores logísticos. Otra posibilidad es buscar apoyo internacional más eficaz, con entrega rápida de sistemas antiaéreos, drones y munición, como han hecho países en situaciones límite, por ejemplo, Finlandia durante la Guerra de Invierno. Además, la resiliencia social es crucial. Programas de apoyo psicológico para soldados y civiles, campañas de información que fortalezcan la moral y la unidad, y la reactivación de la economía local en zonas seguras pueden marcar la diferencia. En la Segunda Guerra Mundial, la moral del hogar fue tan importante como la resistencia militar, manteniendo la cohesión social en medio del desastre. Esto no es propaganda ni noticia pasajera. Es el instante de mirar el futuro sin máscaras ni consuelos inútiles. Estamos frente a una encrucijada que supera el destino de una ciudad. La inminente caída de Guliáipole no es solo un punto perdido en el mapa, sino el síntoma visible de un colapso estratégico y moral que amenaza con arrastrar todo el sistema defensivo del sur de Ucrania. Negar, maquillar o minimizar este hecho sería cerrar los ojos ante lo que realmente está en juego. Cada kilómetro cedido, cada línea de defensa que se quiebra, pone en la cuerda floja no solo a millones de ucranianos, sino también la credibilidad internacional de su país. Occidente ha invertido durante años cantidades colosales de recursos, armas y capital político para sostener este frente. Pero ahora, con el desgaste logístico y humano llegando a un punto crítico, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Hasta cuándo es posible seguir ignorando la realidad? Recordemos que en la historia, cuando la verdad se enfrenta, aún hay margen para cambiar el rumbo. Cuando se ignora, el colapso es solo cuestión de tiempo. No hablamos únicamente de la caída de un enclave simbólico. Este momento puede desencadenar un efecto dominó capaz de colapsar regiones enteras,
alterar el equilibrio estratégico en Europa del Este y disparar nuevas crisis humanitarias y políticas en cadena. Perder influencia, recursos y la capacidad de decidir el propio rumbo ya no es una amenaza hipotética, sino un peligro palpable. El ejemplo de la crisis de Suez en 1956 enseñó a los países que el control de rutas y territorios estratégicos define el destino de las naciones. La pasividad y el autoengaño pueden costar demasiado caro. Mirar para otro lado, aferrarse a relatos reconfortantes o confiar ciegamente en salvaciones externas puede marcar la diferencia entre tener voz en lo que viene o ser reducido a simple espectador. Informarse, debatir y cuestionar abiertamente es hoy más urgente que nunca. La sociedad civil debe demandar acciones concretas, exigir transparencia y prepararse para escenarios difíciles, porque sólo así se pueden evitar errores fatales. La historia no se detiene y rara vez concede segundas oportunidades. Reconocer la gravedad de este momento es el primer paso para incidir en lo que viene. No te quedes al margen. Investiga, participa, cuestiona. La lección final es clara. Solo quienes enfrentan la realidad con valentía y reflexión logran escribir las páginas decisivas del futuro. Gullaipolle puede ser el final, o el principio de una respuesta inédita. Todo dependerá de la capacidad de aprender, actuar y, sobre todo, de no resignarse a ser testigos pasivos cuando el destino pide acción.